emplear máximo 10.000 euros en publicidad. Para ello contratan postes publicitarios con un costo de 500 euros y anuncios de televisión a un costo de 1.000 euros cada uno. Fíjense acá que nosotros tenemos la restricción de presupuesto, porque acá tenemos que podemos usar como máximo 10.000 euros y tenemos el costo de cada una de las cosas en las que vamos a invertir. Miren. Voy a separarlo bien. Ahora sí. Obtenemos fx, y, que es 200 más 4y menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Ahora sí. Entonces, esta empresa como máximo desea emplear 10.000 euros en publicidad. Entonces tenemos acá el presupuesto. De 1.000 euros. Para ello contrata pósteres publicitarios a un costo de 500 euros cada uno y anuncios de televisión con un costo de 1.000 euros cada uno. Y fíjense que acá la cantidad de pósters está dada por X y la cantidad de anuncios está dada por Y. Entonces acá vamos a colocar X, cantidad de pósters, y la Y, cantidad de anuncios. A todo esto el ejercicio anterior igual lo voy a terminar de resolver después de la clase y se lo voy a mandar resuelto para que lo tengan por último. Tenemos entonces cantidad de pósters, cantidad de anuncios y tenemos un costo asociado a cada una de estas inversiones. Costo de X, que es de 500 euros, y el costo de Y, que es de 1.000 euros. Entonces, acá lo que me dice, o lo que me pide este ejercicio, es determinar cuántos pósters y cuántos anuncios televisivos deben contratarse para que el impacto sea máximo. Y fíjense que acá la función que cuantifica el impacto está dada por la función f, por la expresión f. Entonces, nosotros queremos maximizar el impacto, ¿ya? Queremos maximizar, es decir, optimizar una función, el impacto, que es de dos variables, pero considerando que tenemos la restricción presupuestaria, porque no podemos gastar más de 10.000 euros, en todo esto. Podemos gastar a lo más 10.000, y la idea es ocuparlos todos, porque ¿cómo se llama? Se supone que mientras más cantidad, mejor. Mientras más cantidad, mayor va a ser el impacto. Entonces queremos usar todo el presupuesto. Entonces, queremos maximizar f de x, y siguiendo la restricción del presupuesto. ¿Y cómo podemos escribir matemáticamente esa restricción? Fíjense que acá nosotros tenemos disponible 10.000 euros para contratar pósters y anuncios. Cada póster me sale 500 euros. Entonces, el costo, lo que tengo que gastar en todos los pósters va a estar dado por 500, que es el costo de cada póster, por X, que es la cantidad de pósters que yo voy a usar. Y a esto tengo que sumarle el costo total, lo que yo voy a invertir, ¿cierto?, en anuncios, que va a ser 1.000 euros por anuncio por cantidad de anuncios. Y ahí tengo entonces mi restricción. Ahora, nosotros habíamos dicho que la restricción tiene que ser igual a cero. Tiene que cumplir con que sea igual a cero. Y en este caso no está igualado a cero. Bueno, nosotros ya sabemos cómo resolver ese problema. Simplemente pasamos el 10.000, en este caso restando al otro lado, y me queda 500x más 1.000 y menos 10.000. De ahí tenemos entonces la restricción. Conclusión, lo que queremos hacer entonces es maximizar f de x, y siguiendo la restricción dada por r de x, y. Y ya conocemos cuáles son las expresiones. Entonces acá planteamos la igualdad de Lagrange, que me dice que la gradiente de f evaluada en x, y es igual a un lambda por la gradiente
de la restricción en x, y. Y nosotros sabemos acá que tenemos que usar derivadas parciales, entonces de una vez vamos a calcular las derivadas parciales en este caso. Entonces, tenemos acá la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y, y en este caso f es 200 más 4y menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Entonces, sacando la derivada parcial de f con respecto a x, claramente acá me da menos 2x. Y esto sería entonces menos 2x. Y con respecto a y, me daría 4 menos 4y. 4 menos 4y. ¿Se entiende por qué me da eso, cierto? ¿No hay dudas con que las derivadas parciales son esas? Sí. ¿No? Sí, bacán. Ya, chicos, a todo esto, si se llega a cortar la reunión, porque acá en la pantalla no me aparece cuánto le queda, si se llega a cortar, ¿cómo se llama? Se meten de nuevo al mismo link, ¿ya? Exactamente al mismo link. Quedan 2 minutos. Ya, entonces, ¿cómo se llama? Ocupamos los 2 minutos, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí nos metemos a otra reunión. Ya. Entonces, tenemos estas derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y en el caso de la f, y tenemos que ver lo mismo en el caso de la r. Recuerden que r de x, y es 500x más 1000y menos 10.000. Y acá si derivamos eso con respecto a x me va a dar 500. Y si lo derivamos con respecto a y me va a dar 1000. Entonces, acá me queda, ¿cómo se llama? La gradiente escrita de esta forma. O sea, la igualdad de arriba escrita de esta forma. Menos 2x, 4 menos 4y, igual a lambda por 500, 1000. Y ahí entonces me voy a armar la igualdad, ¿cierto? O las dos igualdades, que serían menos 2x igual a lambda por 500 y 4 menos 4y igual a lambda por 1000. Y ahí entonces tenemos las dos, como la triple igualdad que habíamos formado antes, que era lambda igual a menos 2x sobre 500 y todo esto igual a 4 menos 4y sobre 1000. Y nos quedamos entonces con esta igualdad. Ahora, quedémonos con esta igualdad, salgamos de la REU, entremos de nuevo, ¿cómo se llama? Y seguimos, ¿les parece? Ya, sí. Esa es la misma forma Ya, que lo acá. habéis dicho de f de x partido por r Es la de misma, x. exactamente la misma forma, siempre vamos a llegar a lo mismo. Ya. Bacán. Entonces ya, me salgo de acá y nos unimos de nuevo a la reunión. Ya. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí se escucha. Oye, Ya, perfecto. Ya, bueno. Dime. ¿puedo Ah, tengo que sacar darte el permiso para dar. Sí, por favor.
Ya, gracias. Ya, bacán. Recording in progress. Excelente. Bacán. Entonces, compartir pantalla. Compartir pantalla, comenzar transmisión. Y ya, habíamos quedado en esto entonces. Bueno, después de todo este proceso, ¿cierto? Planteamos la ecuación, ¿cierto? Que era la de Lagrange. Hicimos esto y llegamos a esto que está acá. Una vez que llegamos a esto que está acá, si se fijan, a partir de esta igualdad, voy a poder despejar una variable en términos de la otra. Por ejemplo, acá yo puedo despejar x en términos de y. Entonces me va a quedar acá que x es igual a 4 menos 4i sobre 1000, y todo esto por 500 sobre menos 2. Entonces acá me quedaría 500 sobre 2, 250, me quedaría menos 250. Ese 250 se me iría con el 1000 y me quedaría un 4 abajo. Y sería acá 4 menos 4i sobre 4. Y todo esto con un signo menos acá por este menos que está aquí. Tendría eso entonces. Y acá, bueno, ese signo menos para eliminarlo, me puede quedar como 4i menos 4. Y todo esto sobre 4, y acá claramente podemos factorizar por 4 y me quedaría i menos 1. Y entonces llegamos a que x es igual a i menos 1. Ahora, ¿de qué me sirve encontrar esta relación? Si nosotros ocupamos esta igualdad y la reemplazamos en nuestra restricción, fíjense que en este caso la restricción me permite despejar de manera súper sencilla el valor, en este caso i, porque si tengo que x es igual a i menos 1 y yo reemplazo eso en esta ecuación que está encerrada en amarillo ahora va a depender únicamente de la i. Entonces me va a quedar como 10.000 es igual a 500x más 1000 y además x es igual a i menos 1, entonces se cumple que 10.000 tiene que ser igual a 500 por i menos 1, que es igual a x, más 1000 i. Y acá fíjense que, ¿cómo se llama? Lo único que tenemos que hacer es despejar la i. Entonces me quedaría 10.000 igual a 500 i menos 500 más 1000 y eso sería entonces 10.000 más 500 sería 10.500 y 500i más 1000i serían 1.500 y entonces podemos despejar en términos numéricos la i, que sería 10.500 sobre 1.500. Ahora que me acuerdo, este ejercicio salió en un certamen, parece el semestre pasado o el antepasado, en el certamen 3 de este ramo. Así que es probable que aparezca uno parecido ahora. Entonces acá sería, se me van estos ceros con estos ceros, sería 105 sobre 15, y 105 sobre 15 es 7, si no me equivoco. 7 por 15, sí, porque 7 por 6 es 90, más 15, 105. Entonces, la cantidad de i óptima es 7. Y si el punto óptimo cumple con que x es igual a i menos 1, entonces el x óptimo va a ser igual al i óptimo menos 1. Entonces tendríamos acá que el x óptimo es igual a 7 menos 1, y entonces me da que el x óptimo es 6.
Finalmente, ¿cómo se llama? Las cantidades que resuelven este problema, que es el problema de maximizar el impacto, ¿cómo se llama? Contratando estas cantidades, onda, la cantidad óptima, contratar de tal forma de maximizar el impacto que tenga esta estrategia publicitaria, tiene que ser entonces 6 pósters y 7 anuncios televisivos. Esa sería como la respuesta final de esta pregunta. Acá no me preguntan por... Ah, ya. Ojo acá. En esta pregunta me piden determinar cuántos pósters y cuántos anuncios televisivos deben darse para que el impacto sea máximo. Ahora, para esa pregunta, con esta respuesta basta. Pero si aparte me pidiesen, por ejemplo, determinar cuál va a ser el impacto máximo, aparte de calcular estas cantidades, tenemos que entonces calcular cuál va a ser el impacto dadas estas cantidades. En el caso de que me preguntaran cuánto es el impacto. Y eso simplemente evaluar la función en estos valores. O mejor dicho, el impacto máximo es el numerito que sale de calcular esa expresión. Hasta acá entonces, ¿alguna duda o consulta con esto de Lagrange? No, quedó claro. Bacán. Ya, el problema 23 y el problema 24 también son con Lagrange y son bien parecidos a esto. Así que también podrían como practicarlo ustedes si quieren, o podemos verlo ahora, no sé, como ustedes quieran. ¿Qué quieren ver ahora? ¿Qué les gustaría ver ahora? Podría ser el tema de la derivada direccional o no. ¿Qué creen? ¿Qué crees tú, Nati, Romina? ¿Derivada direccional? O sea, no derivada direccional, derivada implícita. Ah, ya, ok. Veamos eso, ¿les parece? Pero El, no, que eso no entraba. Es que ¿Derivada vimos, implícita? sí, No sé, pues, no sé cómo se llama usted. Yo en realidad no sé cuál es el temario de la prueba. es que se supone que en aula sale que sí. Y ¿Cómo? nosotros cuando fuimos ayudantías con la Nati, nos dijeron como los del curso, así como nos dijeron que sí entraba. Y el ayudante me igual dijo que prácticamente como que había entrado en el control, en el último control que hicimos, en ese que era de regla de la cadena. Y creo que nosotros lo hicimos, ese que era como... Pucha, no te lo puedo mostrar. Pero ahora lo puedo mandar al grupo. A ver. Y nosotros quedamos como, pero esto, que no era regla de la cadena solamente. Y bueno, Lo vas a enviar al grupo, ¿verdad? Ahí sí, llegó. yo lo envié. Ya, Era esto eso. es entonces. Era algo, decían algo así como que Z estaba implícitamente una cuestión así. Ya, claro. Es que, ¿cómo se llama? Sí, po, porque acá la Z es, ¿cómo se llama? Es una función que nosotros no sabemos cuál es, po. Sabemos que hay una dependencia eh, de, de Z con X e Y, pero no sabemos cuál es. Entonces, claro, acá igual tenemos una función definida de manera implícita, pero la diferencia acá es que no es o sea, si quisiéramos hallar. No, igual sí, igual me serviría entonces la derivación implícita acá, po.
Sí, sí me serviría. Pero tenemos que combinarlo con regla de cadena. Entonces, ¿qué duda hay con este ejercicio? O sea, yo asumo que probablemente siente. Así que yo creo que mejor sería verlo por si acaso, ¿no? ¿Ver este ejercicio de nuevo? ¿O cómo? No, así como si podemos ver como del principio, como la materia de la derivada implícita en más variables. Ah, sí, po. Sí, sí, sí. Miren, No sé a qué ver, crees tú, Nati, que como estás ustedes me aquí. digan. Sí, sí me parece ver implícita. Ya, súper. Ya, entonces, vamos a ver, ¿quieren ver entonces la materia o ejercicio? ¿Materia? La materia. Sí. Ya, vale. Entonces, ya, como les mencionaba, el tema de la regla de la derivación implícita tiene harto que ver con la regla de la cadena, al igual que en una variable. ¿Ya? En este caso, a ver, ya, miren, vamos a recordar más o menos cómo era el tema en una variable, para que se entienda más o menos en dos variables también. En el caso de una variable, nosotros teníamos una función del tipo y igual a f de x. Esto lo podíamos expresar como y menos f de x igual a 0, donde esto de acá es una función f que depende de dos variables. Ahora, quedémonos con esta que está acá. Quedemos con que esto es una curva que define implícitamente, ¿cómo se llama? A una función y igual a f de x, ¿ya? Entonces, si tomamos esto de acá y usamos regla de la cadena, considerando u igual a x y la y igual a f de x, para que se entienda, me quedaría algo así. La derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x es igual a 0. En este caso, como la u está igualada a x, tenemos de que esta derivada parcial de u en de x es igual a 1. Entonces me va a quedar delta f en delta u más delta f en delta y por de y en de x, llamémoslo, porque acá en realidad la y depende solamente de x. Me va a quedar de que ahí está igualado a 0, perdón. Me va a quedar, si despejamos de y en de x, que es la derivada de y con respecto a x, me va a quedar que esto es igual a menos delta f en delta u sobre delta f en delta y, o como u es igual a x, entonces esto sería lo mismo que tener de y en de x igual a menos delta f en delta x sobre delta f en delta y. Ahora, esto era cuando teníamos a lo más dos variables, donde una era la dependiente y otra la independiente. Ahora, en el caso de una función de más variables, vamos a definir f como una función con derivadas parciales continuas en una región de R3. Y definamos entonces un punto en R3 que esté definido en esta región donde existen derivadas parciales continuas, tal que se cumpla de que la función evaluada en ese punto es 0. Es decir, consideremos fx, y, z con derivadas parciales continuas y supongamos que f de un punto a, b, c es igual a 0, donde acá la derivada parcial de f con respecto a z es distinta de 0.
Entonces, en este caso, si nosotros queremos contar las derivadas, ¿ya?, de esta como función definida explícitamente en z, tendríamos lo siguiente. Consideremos el punto a, b y z como si fuese una función que depende de x y de y. Esto está dado por esto de aquí. Entonces, si queremos calcular la derivada parcial de z con respecto a x, esto sería menos la derivada parcial de f con respecto a x, evaluado en x, y, z, y todo esto sobre la derivada parcial de f, en este caso con respecto a la z. En x, y, z. Mientras que la derivada parcial de z con respecto a y sería menos la derivada parcial de f con respecto a y en x, y, z, y todo esto sobre la derivada parcial de f con respecto a z en x, y, z. Entonces, esta es la forma de calcular como las derivadas de manera implícita, cuando no conocemos cuál en este caso es z en términos de x e y. Sabemos que depende de x e y, pero no sabemos cuál es. Entonces, esta es la forma de hacerlo. Entonces, de hecho, acá en la PPT del ramo hay un ejercicio que tiene que justamente ver con esto. No sé si quieren ver ese mismo ejercicio. A ver, igual ya son casi las 9. ¿Cómo se llama? No sé si quieren dejar como planteado un ejercicio o si quieren como resolver alguna otra duda. Yo creo que sigamos con este, ¿no? O sea, si podemos seguir con ese, el del apunte, ¿qué decías tú? O no A sé ver, si el mío. el de la... Ah, el de la monta, este mismo. Ah, el que seguía después de esto, ya. Entonces, a ver. ¿Podrías mandarnos ese enunciado, Nils, al grupo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama? De hecho, se les voy a mandar la clase. A ver. A ver, sigue el ejercicio. Está en la página 12 del PPT. Y está desarrollado también ahí, así que igual, ¿cómo se llama? Si no alcanzamos a verlo entero, igual van a poder terminarlo. Entonces, primero tenemos que demostrar que la ecuación define una función diferenciable z igual a f de x, y en una vecindad, ¿ya? Fíjense que acá dice, en una vecindad del punto 1,1, esto es x e y, con z de 1,1, es decir que z cuando se evalúa en 1,1, cuando x vale 1 y la vale 1, es igual a 1. Entonces, en tres variables tenemos el punto 1,1,1, porque ¿cómo se llama? Esto es x e y la z, que depende de x e y, también vale 1 en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que comprobar de que para este punto se cumple la igualdad que está arriba. Eso es 1 al cuadrado por z al cuadrado, que sería 1 al cuadrado también, más 1x por y cuadrado, que sería 1 al cuadrado, menos z al cubo, que sería 1 al cubo, más 4 por y, que es 1, por z, que es 1, y todo esto menos 5. Todo esto debería darme 0. Oye, Entonces Nils, tenemos acá. Dime. ¿este ejercicio es de qué página, qué lámina era? La 12. La 12 es la guía que le acabo de enviar. Ah, ya. Ya la encontré. Gracias.
Bacán. Entonces acá la función, para darle igual por si acaso, perdón, no es una función, es una expresión. Tenemos x cuadrado, z cuadrado, más xy cuadrado, menos z cubo, más 4 y z, menos 5, igual 0. Entonces fíjense, acá tengo 1, más 1, menos 1, más 4, menos 5, igual 0. Entonces acá, este 1 se me va con el menos 1, 1 más 4 me da 5, y menos 5, eso da 0, se cumple. Por lo tanto, con eso, basta con demostrar eso, para ver que se cumple de que es una función que define implícitamente a otra y todo eso. Basta con eso para demostrar lo que se pide. Y después, para sacar las derivadas parciales, tenemos que usar entonces el teorema de ¿cómo se llama? De la derivación implícita. En este caso, calculemos la f de x, miren. A ver, Oye, determinar el plano tangente. Dime. lo que hiciste recién era para determinar si era diferenciable o no hay que ver. O era como para... No, lo que hice recién es. Miren, lo que pregunta el ejemplo es: demuestre que la ecuación tanto define una función diferenciable en una vecindad del punto tanto. Y eso que me piden demostrar, que, ¿cómo se llama? Que la ecuación define una función diferenciable de manera implícita, se demuestra simplemente reemplazando en la ecuación los valores que me dan para cada una de las variables en el punto. En este caso me dicen que tengo que tomar el punto 1,1 de x, y, y cuando x, y es 1,1, z vale 1. Entonces por eso tengo el punto 1,1,1. Ahora, en este caso me piden calcular después de esto. Hasta acá, ¿eso responde a tu duda? O sea, igual me quedé un poco... ¿Cómo era lo último que repetiste? Como algo de que z era 1,1, pero y era 1, x era 1. Queremos demostrar que esta ecuación define implícitamente a z igual z de x, y. Para eso, lo que tenemos que hacer llegar en el punto 1,1. Entonces, fíjate, en el punto 1,1, z se evalúa en 1,1 porque z depende de x, y. En este caso, x, y es 1,1. Y vale 1 en este caso. Entonces, si nosotros queremos estudiar esto con un punto x, y, z, esto me va a quedar de la forma 1,1, que es el punto que está aquí, coma el z, que es 1. Entonces tengo un punto de tres variables, x, y, z. Entonces yo lo que tengo que hacer es tomar la expresión, asterisco en este caso, y ver si la expresión se cumple para ese punto. Si se cumple, entonces demostramos lo que nos pide el ejercicio. Ah, ya. Es solamente para demostrar. No es como que estaba resolviendo... Claro, es solamente para demostrar. Ahora, por ejemplo, y acá vamos a hacer solamente con la x, después ustedes lo practican con la y. En este caso me piden calcular la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y, pero no en cualquier punto, sino que en el punto 1,1. Ahora, en este caso, el punto 1,1 también define a z, que también vale 1. Entonces esto es como tener la derivada de z con respecto a x en el punto 1,1,1, porque igual nos vamos a encontrar con expresiones que dependen de z. Entonces, esto va a ser igual a menos la derivada parcial de f con respecto a x, evaluar el punto 1,1,1, sobre la derivada parcial de f con respecto a z, evaluar el punto 1,1,1. Y esto sería menos, acá todo esto lo vamos a evaluar en el punto 1,1,1, arriba y abajo. La derivada sería
arriba tengo la derivada parcial de f con respecto a x, que esta sería la f, ¿ya? Todo esto que está aquí sería mi f. Y entonces derivamos todo eso primero que todo con respecto a x. Si lo derivamos con respecto a x, me quedaría 2z cuadrado de x, 2z cuadrado de x, más y cuadrado, y todo esto con el resto me queda 0. Y abajo, si yo derivo todo eso con respecto a z, me quedaría 2z x cuadrado menos 3z cuadrado más 4y. Ahora, yo tengo que calcular todo eso evaluado en el punto 1,1,1. Y sería entonces menos, y arriba sería 2 por 1 al cuadrado por 1, más 1 al cuadrado, y ahí abajo tendría 2 por 1 al cuadrado, menos 3 por 1 al cuadrado, más 4 por 1. Y eso sería entonces menos, ¿cómo se llama? Arriba me quedaría 2 más 1, que eso sería 3. Y abajo me quedaría 2 menos 3 más 4. 2 menos 3 es menos 1, y menos 1 más 4 es 3. Entonces me quedaría 3, y acá esto sería menos 1. Por lo tanto, dz en dx, el punto 1,1 es igual a menos 1. Y esto habría que hacerlo con la derivada parcial o este es lo que nos pedían. Solamente Esta es una de las que nos pedían. Nos pedían esta y nos pedían la otra, que es la de y. La de y. En este caso, delta z en delta y es menos delta f en delta y sobre delta f en delta z. Y ahí ustedes lo calculan en el punto. Entonces, es lo mismo en este caso, ya es lo mismo que acá arriba, solamente que probablemente puede que le dé un valor distinto. Hasta acá entonces, ¿alguna duda o consulta? Por ¿No? mi parte, ¿no? Bacán. Ya, entonces, dime, Antes de que termines, ¿puedes ir un poquito hacia arriba? ¿sí? A ver. Más arriba. Casi siempre vamos a usar estas derivas parciales así como esta forma, ¿o no? Es que, claro, lo que pasa es que acá lo que estamos haciendo es derivar implícitamente. Estamos derivando una función que sabemos que es una función de otras dos variables x e y, pero no sabemos cómo es esta dependencia de x e y. ¿Se entiende? ¿O queda la duda? O sea, mi duda es como si esto es como una fórmula. Sí, pues. Sí, po. Esto de acá es una fórmula, y esto de acá abajo también. Y por ejemplo, para reconocer que esto se aplica a derivada implícita, nos van a decir como que la z va a estar como media difícil de sacar, como que z depende de... Claro, si tengo que z en realidad es una variable que depende de x y de y, entonces acá ahí tengo una curva definida implícitamente porque yo no sé cuál es esa expresión, yo no sé cuál es la expresión que está definida en términos de x y de y, pero sí sé que depende de x y de y. Ah, ya. Oye, Nils, y Entonces cada vez, dime. otra consulta. Acá no tenía que hacer el arbolito, ¿sí? No, en este caso no. En este caso las derivadas salen directamente porque f es una expresión que depende de x, de y y de z. Entonces, si tú sacas las derivadas parciales, no tienes necesidad de hacer el arbolito porque no está usando directamente regla de la cadena.
Y por ejemplo, el ejercicio que que te mandé al grupo, de ese el problema Ajá. 2, ese se hacía con regla de la cadena y aparte se hacía con derivada implícita. No, ese no usaba derivada implícita, usaba solamente regla de la cadena. Ah, ya. Sí, ese ejercicio solamente usaba regla de la cadena, con eso era suficiente. Ya, súper. Sí, igual parece raro porque nuestro profe no pasó eso y entra en el certamen, así que... Y no nos ha dicho nada, así que... Pero bueno, no está como tan difícil. No tanto. ¿Cómo se llama? Igual si tienen dudas o consultas las pueden mandar directamente al grupo de WhatsApp y yo les respondo apenas pueda. Y respecto al tema de la segunda clase, la tomamos el jueves, po. El jueves a la hora de siempre, ¿no? Sí, después Ya. de la del pase. Oye, Nelsi, Sí, ¿vas a este hacer jueves sí esa? va a ir esa. Ah, ya, súper. Cuéntame. Ah, no era eso, que si iba a ir esa... No, esta semana sí va a ir sí o sí. Ya, bacán. Bacán. Ya, quedamos en eso entonces, pues. Nos estamos viendo y quedo atento a cualquier duda. Voy a orar la... Recording stopped. ¿Verdad? Ya, ahora sí. Bacán. Quedamos en eso, pues. Sí, Ahí nos estamos viendo. Ya. ya, Nels, muchas Ahí gracias. que estén bien. Nos Que vemos estés luego. bien. Cuídense. Gracias. Amor, me las compré pensando que eran ricas esas ricas, pero con chocolate es malo. Espérate, amor, yo me cambio. ¿En qué te está mandando de que me corto? ¿En qué? Que me lo voy a decir. ¿Sí te pegó? Ah, oye, amor, no me debo hacer la deliciosa. Te tengo que comprar una mochila. Ni siquiera he abierto ese libro, pero ahí deben tener ejercicios de mecánica. ¿Sí? Mi amor, te miento. Sí, pues bueno. Bueno, que estén todas las cosas. Igual yo le hice mi resumen. ¿Qué voy a hacer? Lo terminé como en teoría, como en 3 horas, creo. Porque fue como 1 hora y media y 1 hora y media. Tengo frío. Amor, ¿Qué? estaba pensando en que
puedo poner una frase de él, porque si no, hace mucho frío. ¿En cuál fue? Tenía su peluquito. ¿Tienes que comprar algo? ¿Me has comprado un poco? ¿Qué me puedes pasar? Grabé la clase. Pero esta vez no fue ilegal, ahora lo hice legalmente. Porque me quedé con el Zoom con el profesor. Ah, verdad que le agregué también con el OBS. Esto también va a salir. Hola.